Hola, un saludo y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Bien, en orden de poder continuar dando estilos a nuestro texto y poder cambiar las propiedades del texto y aún más allá, cambiar las formas de estilizar nuestros textos, entonces necesitamos un poquito más de contenido que tan solo estas dos líneas de texto. Así que en la descripción del video ustedes van a poder ver un link de descarga de Mega, el cual les va a traer el siguiente código que tengo ya yo aquí en pantalla en estos momentos. Este va a ser el resto del contenido que nosotros vamos a agregar de nuestro sitio web. De manera que lo que vamos a hacer es copiar todo el código que se encuentra dentro de este documento. Para quien no sabe cómo tomar este código, simplemente cuando descarga el archivo tienes que comprimirlo y darle clic derecho para abrir con Atom y se te va a presentar. Luego que tú vas al índice de tu documento principal, una vez que lo tienes copiado, y vas a reemplazar los otros dos contenedores que son los que estamos utilizando, aparte de lo que están en el header. Recuerde que estamos utilizando el contenedor que dice container, que es el que está en el header, así que vamos a eliminar los otros dos divs, de manera que podamos colocar todo ese contenido aquí y así poder trabajar con él. Entonces, una vez que tenemos todo como va, lo primero que ustedes van a notar es que en las primeras etiquetas de párrafo hay unos textos que están como en un lenguaje extraño. Para quienes están interesados en lo que esto significa, les puedo decir que este tipo de texto es algo que se usa muy frecuentemente en el diseño de plantillas web, por el hecho de que es usado para imitar textos de manera que podamos hacer una simulación de cómo se vería el sitio con el contenido ya puesto, incluso antes de ponerle el mismo contenido. Si ustedes van a la página principal, el cual les voy a dejar en el link en la descripción del video, en la parte de mostrar, la página es loremipsum.io. Incluso van a poder ver la historia sobre todo lo que es esto, de dónde viene y de qué manera comenzó a ser utilizado. Hay muchísimos estilos de sitios que los desarrolladores usan en su día a día. Ustedes pueden ver eso. Así que nosotros vamos a irnos a la parte que nos interesa, que es la parte que genera el texto. Se van a poder fijar que no significa absolutamente nada, sino que lo que hace específicamente es tener un párrafo el cual puedes copiar y posteriormente usarlo dentro de tu sitio web para tenerlo de manera temporal a lo que pones el contenido que realmente el contenido que realmente ustedes van a necesitar. Puedes poner la cantidad de párrafos que tú quieras, solamente cambiando el número que tienes aquí en la izquierda y luego haciendo clic en generar e incluso copiarlos desde ahí mismo. Desde el botón. Así como este, hay 1.000.000 de generadores, los cuales también ustedes pueden utilizar y encontrar en internet. Pero aunque sean más específicos, usted puede incluso en esos otros generadores, ustedes pueden buscar loremipsum dentro de internet en Google y le van a aparecer 1.000.000 de páginas. Y ustedes pueden ser más específicos, que pongan la palabra que usted le diga y ese tipo de cosas. Pero la finalidad es la misma. Bien, ya que sabemos esto, nos vamos a ir nuevamente a nuestro entorno de desarrollo Atom, de manera que podamos ver el siguiente cambio que vamos a hacer. Podemos notar a primera instancia que el source, el recurso de la etiqueta imagen, está vacío, al igual que el texto alternativo. Así que como la primera imagen es para la foto personal o la foto de perfil, o si no quieren poner una imagen suya, entonces pueden poner cualquier imagen que les guste. Y en la segunda imagen, entonces la imagen que vamos a colocar es una foto para la parte de las habilidades y al final en la parte de abajo tenemos un botón que va a abrir la aplicación de email por defecto desde la computadora para poder mandar email cuando se le presione. Entonces finalmente podemos seguir viendo que en la última sección tenemos varios links, los cuales al hacer clic
nos van a redireccionar al momento de pulsarlos a los sitios que ya ustedes pueden ver cuáles sitios son. Así que si quieren, cambien lo que sea que ustedes quieran cambiar de manera que puedan personalizarlo un poco más a como ustedes quieren. Y una vez que ya hayan hecho eso, entonces nos vamos al estilo de nuestro sitio y ya que no vamos a utilizar los contenedores con nombre rojo y azul o con la clase rojo y azul, entonces podemos borrar el estilo que le hemos dado a ambos porque no los vamos a utilizar. O sea, en la parte del CSS ustedes simplemente van a borrar los estilos que tenían para el contenedor con clase rojo y azul. Miren, yo no le voy a poner ninguna foto que yo tenga porque, qué sé yo, voy a utilizar alguna imagen de internet. Así que voy a utilizar un sitio que se usa también bien frecuente a la hora de usted querer poner fotos, mejor dicho, iconos en su sitio web. Y el link se lo voy a dejar en la descripción. La página se llama Flat Icon y como pueden ver, estas personas tienen bastante contenido para descargar. Así que simplemente aquí en la barra de búsqueda yo voy a poner perfil de usuario. Le voy a dar a buscar y cuando me aparezcan, entonces voy a seleccionar cualquiera que tenga una personita, ¿verdad? Como por ejemplo este. Se van a poder fijar que tiene incluso el tamaño en píxeles donde dice PNG. Yo le voy a poner que quiero la parte, el que es de tamaño de 256 píxeles para que no sea tan grande. Y luego de eso le voy a dar donde dice descarga gratis. Y una vez que se haya descargado, entonces lo que voy a hacer es buscar mi otra imagen. Entonces me voy al buscador de Flaticon nuevamente y escribo código. Y una vez que se hayan cargado las imágenes, que se hayan descargado las imágenes, voy a seleccionar cualquiera, ¿verdad? Y también le voy a poner 256 píxeles para que no sea tan enorme, que de 500 y pico. Y ya cuando la descargue, entonces voy a poder buscar mi tercera imagen de manera que pueda finalizar este proceso. Así que voy a buscar la imagen, una imagen de carne, por ejemplo. Y voy a hacer el mismo proceso con lo del tamaño. Ya cuando yo haya descargado las tres imágenes, entonces lo que voy a hacer es tomarla de mi carpeta de descarga y darle sus respectivos nombres, si no los tienen. Entonces las voy a cortar y las voy a pegar dentro de la carpeta de imágenes de mi proyecto. Y una vez ahí, entonces puedo proceder de mi entorno de desarrollo Atom para poder colocar las imágenes en el source de las etiquetas. Así que me voy a ir a la primera etiqueta y le voy a decir que el source es image/perfil.png y le pongo su texto alternativo que es foto dibujada de perfil. Y luego me voy a la segunda etiqueta de imagen. Aquí voy a poner que el source es images/código.png. Y en el alternativo lo que voy a hacer es poner una, por ejemplo, imagen de un cuadro de código dibujado. Bien, entonces para finalizar con esto voy a poner en la última etiqueta imagen de carne. Entonces en el source images/carne.png. Excelente. Entonces si guardamos y luego abrimos con el navegador, entonces algo parecido a esto que yo tengo en pantalla, lo único que con diferentes imágenes quizá, es lo que ustedes van a tener cuando ustedes abran también. Pueden tomarse de su tiempo poniendo alguna foto que hayan cortado, algún PNG de fondo transparente, para que se vea como quieren. Y también pueden llenar los párrafos y ponerlos en torno a como si fuera un sitio web personal de ustedes mismos. Antes de continuar,
y solo con el propósito de que lo conozcan. Si ustedes desean tener una imagen animada en vez de una estática, entonces también hay un buen sitio de donde la pueden conseguir. El sitio también se lo voy a dejar en la descripción del video, pero es este que tienen en la pantalla, que se llama Giphy. Pueden buscar cualquier imagen o sticker que quieran dentro del buscador. Entonces, así como están viendo ahora, nuestro sitio web está tomando realmente bastante forma en comparación con los sitios que habíamos hecho anteriormente. Así que es momento, ¿verdad?, de continuar, de que ya podamos continuar. Entonces, ahora mismo tenemos todo el contenido junto. Nosotros deberíamos estilizar las fuentes que se encuentran en nuestro sitio para poder comprender todo lo que podemos hacer con ellas. Así que lo primero que vamos a tratar es la propiedad font size o tamaño de fuente. Para comenzar con esto, yo quisiera, por ejemplo, que mi cabecera principal, donde se encuentra mi nombre, fuera un poco o mucho más grande que los H2 y los H3, de manera que se logre diferenciar de verdad que es un título y se resalte. Así que vamos a irnos a Atom de manera que podamos cambiar eso. Así que dentro de nuestro estilo H1 vamos a llamar la propiedad font size y le vamos a dar 90 píxeles. Entonces vamos a guardar cambios y a darle para abrir con el navegador. Bien, así podemos fijarnos que nuestro título se ha hecho bastante grande y es exactamente como queríamos. A este punto, asegúrate de que no has acercado o alejado la vista y que tu navegador solamente está en un zoom de 100%. Para asegurarte de eso, puedes ir a los 3 puntos que se encuentran aquí en la esquina, en la parte superior derecha, y dar clic. Inmediatamente podrán ver a qué porcentaje se encuentran ustedes. Ahora mismo, nuestro tamaño de fuente, le dijimos que pusiera a 90 píxeles. Ahora bien, algunos navegadores, si el usuario va a por ejemplo, las preferencias y cambia el tamaño de fuente por defecto para las páginas web, por ejemplo, personas que tengan problemas de la vista y necesiten que las cosas se vean muy grandes o muy pequeñas. Entonces, si en Chrome nosotros nos vamos a la configuración, luego le damos a estilo y luego cambiamos el tamaño de fuente a extra largo, ustedes se van a poder dar cuenta de que ese texto no ha cambiado, no importando que los demás textos en el documento sí hayan cambiado. Esto pasa por el hecho de que no es un sitio web dinámico. En orden de hacerlo dinámico hay dos opciones. Así que vamos a regresar al estilo normal en Chrome. Luego nos vamos a ir a nuestra herramienta de desarrollo Atom, de manera que dentro del CSS, si en vez de nosotros especificar píxeles, especificamos porcentajes en el tamaño de fuente, entonces damos 100% en píxeles. Eso sería como 16 píxeles en tamaño. O sea, eso significa que si nosotros queremos tener 90 píxeles en el tamaño de fuente, ¿verdad? El tamaño que tenemos ahora, nosotros tenemos que coger esos 90 píxeles, esos 90, dividirlo entre 16, que es la unidad de medida del porcentaje, y luego multiplicarlo por 100. De esa manera, los píxeles que queremos se dividirían entre 16, que es la unidad de medida, ¿verdad? Y multiplicarlo por 100, porque el 100 sería haciendo una simulación de que ese sería el 100%, que la cantidad que nos dé al multiplicarlo por 100, que ese sería el 100% que nosotros quisiéramos que tuviera. Entonces, sí, vamos a hacerlo un poquito más, explicárselo un poquito más con cucharita. Miren, nosotros tenemos un tamaño de 90 píxeles ahora mismo, ¿verdad? Para convertir eso a porcentaje, ese mismo tamaño a porcentaje, tenemos que dividir eso entre 16 y luego multiplicarlo por 100. Ya.
El resultado, entonces usted lo pone en la propiedad y pone por ciento en vez de píxeles. Así que el resultado que nosotros obtendríamos haciendo eso, 90 entre 16%, sería 562.5. Entonces, nosotros nos vamos a nuestra propiedad y vamos a poner 562.5%. Y ese es el equivalente a 90 píxeles. Así que si guardamos cambios y le damos a abrir con el navegador, se van a poder fijar que absolutamente nada ha cambiado en nuestro navegador, por el hecho de que le hemos especificado exactamente el mismo tamaño de letra, pero en vez de píxeles se lo hemos dado en %. Eso significa también que si vamos a las preferencias y cambiamos de normal a extra largo o extra pequeño, entonces nuestra fuente también va a escalar junto con nuestro sitio. Ahora bien, la otra manera de especificar tamaños de fuente es utilizando una unidad llamada EM. Y en definitiva hemos visto EM antes, pero lo utilizamos solamente como si hubiese sido una etiqueta. Pero estilísticamente, cuando pones esta etiqueta, lo que significa es que ustedes quieren que sea cursiva. Pero en este sentido, poniéndolo de unidad de medida, es un tipo totalmente diferente de EM. Y por ejemplo, el EM, en esto en específico, que son las unidades de medida, son las pronunciaciones fonéticas de la letra M. Y la razón de esto es porque tiempo atrás EM era la pronunciación fonética de M. Y ellos decían que EM era el ancho de la letra mayúscula, de la letra M en mayúscula. Eso significa que cuando dices un EM, quieres decir que es el ancho, que lo que quieres es el ancho de lo que ocupa una sola vez la letra M en mayúscula. Si especificas que tú quieres 2 EM, entonces el ancho que ocupan 2 letras M en mayúscula y así sucesivamente. Ahora bien, ahora en la actualidad, eso no sirve mucho que digamos, pero la realidad es que cuando especifica un EM, estás especificando que quieres un tamaño de 16 píxeles. Exactamente lo opuesto de como hemos visto con los porcentajes. Así que cuando estás hablando de tamaños de fuente, 16 píxeles es igual al 100%, que a su vez es igual a un EM. Eso significa que puedes conseguir cualquier tamaño que quieras dinámicamente utilizando cualquiera de estos métodos. De manera que, como calculamos antes, 90 píxeles es igual a 5.625 EM. ¿Por qué? Porque si usted agarra y divide 90 entre 16, entonces ese es el resultado que va a obtener, 5.625. Así que si lo cambiamos de esta manera en el CSS, si decimos que el tamaño de fuente va a ser de este tamaño y luego abrimos con el navegador, entonces se van a poder dar cuenta de que no ha cambiado absolutamente nada. Porque es que todos son iguales. Solo se utilizan diferentes maneras para especificar el mismo tamaño. Entonces, la pregunta es, ¿qué ustedes harían a este punto? ¿Por qué usar una en preferencia de la otra? ¿Y para qué importaría? Bueno, si ustedes se ponen a buscar dentro de sitios, van a encontrar que muchos de ellos usan EM, otros usan píxeles. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, por el hecho de que los que ponen sus unidades de medida en píxeles dicen que si hay una persona que tiene problemas de accesibilidad con la vista, entonces esas personas van a tratar de hacer zoom o acercar con el navegador en vez de irse a la configuración del navegador y cambiarlo como nosotros lo hemos hecho. Sin embargo, los que utilizan
medidas o EM o porcentajes, lo que dicen es que si cambian la vista desde el navegador con respecto a la accesibilidad, entonces el sitio va a irse acorde a como lo ha estado haciendo y de esta manera funcionaría mejor. Pero hay algo más importante que tienen que tener pendiente, y es que cuando ustedes ponen tamaño de fuente directamente a su elemento, se les incrusta al elemento. Entonces, imaginen que aparte de que le hemos dado este tamaño a nuestra cabecera o H2, a los elementos del cuerpo o body queremos darle un 2EM de tamaño. De manera que mis elementos tengan 2EM, todos los que están dentro del cuerpo, ¿verdad? Entonces, si ya le damos ese tamaño de 2EM al body, a todos los elementos que estén en el body, si guardamos cambio y luego abrimos con el navegador, entonces nos vamos a poder dar cuenta de que nuestra cabecera se ha vuelto gigante. Esto sucede por el hecho de que cuando el navegador leía el documento, vio que el body quería darle un 2EM de tamaño a todos sus elementos. Entonces ya la cabecera o header tenía 2EM cuando el navegador llega a leerla. Entonces el navegador lo que hace es sumarle esos 2EM a los 5.625 EM que nosotros queríamos darle. Y entonces ahora el tamaño de eso es 7.625 EM. Esto mismo sucede con los porcentajes. Ahora bien, si lo haces con los píxeles, eso no sucede. Porque cuando trabajas con unidades de medida estáticas o en píxeles, a esa unidad de medida no le importa lo que diga su padre cuando se trata de tamaño de fuente, porque esos tamaños son estáticos. Entonces, es muy importante que a la hora de ustedes dar un tamaño de fuente dentro de un contenedor padre, tengan bien pendiente a los hijos por el mismo hecho, para que no se les haga muy gigante. Pero, en orden de evitar todo eso, una de las ventajas que tenemos en la última versión de CSS, o al menos la que le estoy mostrando a ustedes, que es la CSS 3, que a fecha de hoy, todavía, diciembre de 2020, es que tenemos una unidad de medida llamada REM. Y esta unidad de medida se refiere a la ruta de EM. El elemento que tenga esto especificado ignora todo lo que dice su padre con respecto al tamaño de fuente y solamente le hace caso a la parte que tiene eso aplicado y le pone ese tamaño. ¿Pero qué significa esto? Bueno, esto significa que no importa lo que usted le haya dicho al body con respecto a los tamaños, este elemento siempre va a tomar su 5.625 si usted le pone REM al lado, si se lo especifica, ¿verdad? Entonces vamos a especificarle que la unidad de medida ahora sería REM a los 5.625 y luego guardamos cambios y abrimos con el navegador. Entonces podemos ver que todavía tenemos el tamaño que queríamos, que es 5.625. Y bueno, entonces lo bueno de esta unidad de medida, como ya lo pueden observar, es que no le hace caso a su pariente con respecto a la unidad de medida, pero también es mucho más fácil de depurar cuando se aplican unidades de este modo. Así que, cuando usted le esté dando tamaño a su texto, mi recomendación personal es que uses REM en vez de EM, porcentajes o píxeles, porque es la mejor adaptación y lo más sofisticado que usted va a poder realizar con su texto. Bien, ahora sí nos vamos a nuestro navegador. Luego que guardemos cambios y le damos a refrescar, entonces vamos a la configuración y luego vamos a cambiar los estilos de fuente de extra pequeño, extra largo o en el medio, que es lo recomendado. Y podemos ver que nuestro texto está de la mejor manera posible todo el tiempo.
Una vez que tengamos todos listos, entonces ya que la segunda cabecera está un poquito pequeña, lo que vamos a hacer es que les vamos a dar un equivalente, vamos a decir, a 40 píxeles. Entonces es muy fácil de calcular. 40 píxeles entre 16, que es la unidad con el respecto a lo EM. Así que el resultado sería 2.5. Entonces ya nos acordamos que la unidad preferible es REM. Entonces vamos a poner que es igual a 2.5 REM para poder, ¿verdad?, tener el equivalente a 40 píxeles en nuestro documento. Nos vamos al H2 y les damos este tamaño en Atom. Dicho eso, yo quiero que también hacer que el H1 se despegue 50 píxeles de la parte de arriba. Así que voy a cambiar su margen a top 50 de manera que lo podamos despegar. Algo que debo decirle a ustedes, ciertamente pueden utilizar esta unidad de medida para especificar en estos casos, pero yo preferiblemente uso los valores en píxeles, pues es muy fácil, o mejor dicho, es más fácil depurar cuando usas píxeles dentro de este tipo de casos, en los de margen y ese tipo de cosas. Y de manera, también es mucho más fácil inspeccionar el código desde Google Chrome. Realmente es más sencillo cuando ustedes utilizan píxeles para margen de arriba y margen de abajo, etcétera. Así que eso es simplemente una preferencia. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, ya que cada desarrollador tiene su estilo propio, como le quede más fácil. Algo más que yo quisiera hacer dentro de este documento es quitar ese margen tan exagerado que hay debajo de nuestra cabecera principal y pegar mucho más nuestro subtítulo o segunda cabecera. Así que si le damos clic derecho a inspeccionar, entonces nos vamos a poder dar cuenta de que tiene muchísimo más margen antes y después, before and after, ¿verdad? Entonces, en vez de solo especificar margin top de 50, podemos especificarle los márgenes en orden del reloj, utilizando solo la propiedad margin. Así que iniciamos con el de arriba, que le vamos a dar lo que tenía, que era 50 píxeles de margen. Luego nos vamos a la derecha, que le vamos a dar un valor de auto para mantenerlo centralizado. Luego nos vamos y nos ponemos en el de abajo, que quiero que sea 0. Y finalmente el de la izquierda, para centralizarlo, pondremos que sea auto. Entonces, si guardamos y luego abrimos con el navegador, podemos fijarnos que hemos eliminado un poquito de espacio entre la cabecera H1 y la parte que dice un programador. Yo considero que esa parte la voy a dejar así porque se ve bien, así como está como medio separado. Por supuesto, eso está en ustedes de querer hacer o no lo que quieran con su página. Pueden continuar con la implementación de los estilos. Yo solamente le estoy ajustando un poquito a los ojos míos, ¿verdad? Y para finalizar con este video, que habla acerca de los tamaños y también habla de las fuentes, vamos a ver algunas de las propiedades que podemos ver rápidamente con respecto a los textos, de manera que esa parte quede completa. Lo primero que vamos a ver es una propiedad que cambia el color de nuestros textos, llamada Color. Anteriormente hemos visto esta propiedad en antiguos videos de esta guía, pero solo para refrescar, ahora lo mencionamos, y ya que es un tema que hay que tocar de paso por el tema de las fuentes. Así que como quiero cambiar el color de mi cabecera principal, vamos a decir que en mi H1, dentro de nuestro entorno de desarrollo Atom, yo quiero dar un color. Para aquellos que no saben dónde buscar el código de los colores, entonces pueden ir a Color Hunt y muchísimas páginas de colores que hay como W3 Schools, ahí usted lo puede allá, y en la documentación de MDN. Entonces ya yo sé cuál es el color que quiero darle. Entonces en el H1 pongo la propiedad color y el valor que le voy a dar es numeral 66BF en mayúscula, que es un color que me gusta.
Y también los vamos a dar para el H2. Pero para el H3 vamos a darle uno que es numeral 11999 E mayúscula. Ahora vamos a guardar cambios y luego abrir con el navegador para ver los cambios que hemos hecho. Entonces, ya podemos ver el gran cambio que hemos logrado con solamente cambiarle el color a las cabeceras del sitio. Entonces, lo próximo que andamos buscando es aprender una propiedad que se llama font weight. Y esta propiedad lo que hace es que te pone la palabra gruesa y en negrita. Pero dependiendo de qué tan gruesa y negra tú la quieras, puede poner el valor desde normal hasta extra negrita, pero también lo puede poner en números. Jugando ustedes mismos pueden darse cuenta de la diferencia, y si quieren ver más ejemplos con la misma, entonces solo es cuestión de buscar en Google Font Weight CSS en la librería que quieran, ya sea en MDN o W3 Schools. Así que lo que yo voy a hacer con esta propiedad es eliminar el grueso de mi etiqueta H2, mi segunda cabecera, la de soy un programador, y el énfasis con el que se ve en nuestra pantalla por estar en negrita y gruesa. Pareciese como si tuviera la misma importancia que mi nombre, que es el H1. Así que nos vamos a ir dentro de nuestro estilo del H2 en Atom, y de esta manera vamos a colocar font weight como propiedad y el valor normal, ¿verdad? Luego guardamos y abrimos con el navegador para ver qué tal nos ha quedado. Entonces ya podemos ver que parece más un subtítulo que antes. Ahora sí. Y finalmente, para terminar con los textos, hay una propiedad que se llama line height. Vamos a utilizarlo un momento para que vean lo que hace. Simplemente para que vean lo que hace. A mí no me gusta mucho, pero vamos a ir a nuestra cabecera principal o H1 y vamos a decirle que queremos un line height igual a 2. Porque en 1 viene por defecto. Así que vamos a nuestro navegador, luego de haber guardado cambios, y refrescamos. Y se van a dar cuenta que todo se ha despegado un poco. Bueno, es precisamente porque line height es una propiedad que establece la distancia entre las líneas de texto. Es como que usted despegue 2 líneas de texto, o toda la línea de texto que se encuentre en la etiqueta que usted quiere dar. Así que es fácil de entender lo que hace, ¿verdad? Yo voy a eliminar ese cambio por el hecho de que no me gusta ese espacio tan grande como tengo, ¿verdad? Si yo hubiera querido un espacio, le doy margen o no. No me gusta usar line height para nada. Si a ustedes les gusta así, entonces en definitiva lo que deben hacer es jugar con eso de alguna manera y ponerlo como ustedes quieran. Entonces, así que una vez lo tengo eliminado de mi CSS y mi página vuelve a ser la misma de antes, puedo decir que doy esta lección de las fuentes por terminada. En el próximo video, entonces vamos a estar viendo lo que es el último sistema de posicionamiento, que es flotar o float. Así que vamos a ver cómo trabaja ese sistema en forma de que podamos ver si podemos hacer una adaptación a nuestro sitio actual para poder mejorar su visualización y estilo. Entonces, para hacer absolutamente todo eso y mucho más, entonces los veo en un próximo video tutorial. Recuerden darme su like si les gusta y compartir si saben de alguien interesado en aprender sobre estas tecnologías. Bye.